Mensajes positivos. Seguimos viendo en la primera lectura de la misa el segundo libro de los Reyes. En los capítulos del 9 al 11 del segundo libro de los Reyes hay una historia que parece sacada de Juego de Tronos, así compleja. Lo que pasó con la familia de Ahab y de Jezabel. Sabemos que ellos fueron los que introdujeron el culto de Baal una vez más ahí en Israel. Ahab se casó con Jezabel, que era cananea, y ella pues se trajo sacerdotes de Baal, intentó eliminar el culto de Yahvé, introducir el culto de Baal. Pasaron muchas cosas, hicieron muchas maldades. Y Dios prometió un castigo a través del profeta Elías. Pero como Ahab se arrepintió, pidió perdón, hizo mucha penitencia, Dios le dijo que no iba a hacer ese castigo en su vida, sino en vida de uno de sus hijos. Y ese es cuando ese castigo se lleva a cabo. Sucedió que uno de los hijos de Ahab, llamado Joram, enfrenta la rebelión de un general llamado Jehú. Este Jehú fue ungido por Eliseo, el sucesor de Elías, con la misión de ir a aniquilar toda la familia, toda la casa de Ahab como estaba prometido. Y entonces este va con ganas de hacerlo. Joram había participado en una batalla, estaba herido, y fue a visitarlo Ocosías, que era el rey de Judá. Ellos estaban emparentados porque la mamá de Ocosías, que era Talía, también era hija de Ahab y de Jezabel. Eran sobrinos, pues estaba ahí la cosa muy emparentada. Y entonces fueron a visitarlo, había mucha unión entre los dos reinos y fue a visitarlo. Cuando entonces se presenta Jehú en plan de acabar con la casa de Ahab, matar al rey joven y toda su familia. Viene Jehú con sus tropas, estos saben que viene, pero pues son aliados, pero si no ven que vienen muy agresivos, le mandan mensajeros a caballo para que les pregunten, ¿vienes en son de paz o qué? ¿A ti qué te importa? Tú fórmate. Y el otro no le quedaba más que formarse, mandaron otro igual. ¿Vienes en son de paz o qué? ¿A ti qué te importa? Aquí fórmate. Y pues otro también se formó. Y entonces el rey ya vio la cosa rara y dijo, vamos a salir a su encuentro. Se montaban en sus carrozas reales y salieron al encuentro de aquellos. ¿Hay paz entre nosotros? Pregunta el rey. ¿Cómo va a haber paz si tu mamá es una Jezabel, es una bruja y no sé qué tanto? Entonces se dan cuenta de que la situación está terrible. Y entonces le alcanza a decir a Ocosías, vete, es una traición. Y entonces Jehú mata a Joram. Y a Ocosías, al intentar huir, también es herido de muerte, muere después en Megiddo. La cosa se pone fea. Jehú mató a Jezabel, como estaba escrito. Cuando llegó ahí, Jezabel se asomó por una ventana de su palacio a insultarlo y pregunta a Jehú, ¿quién está ahí? ¿Están de mi parte? Sí, aviéntela. La aventaron. Dejaron ahí su cuerpo y ahora todos los perros se la comieron, como estaba escrito después de que pasó lo de la viña de Nabot, ¿se acuerdan? Que ella mandó a asesinar a Nabot para que su esposo se pudiera quedar con la viña. Una de las cosas que le profetizaron, que ahí se cumplió. Y entonces Jehú se encarga de matar a todos los familiares del rey, acaba con la casa, elimina a todos los hijos del rey. Había un lugar donde estaban 70 hijos del rey educándose, y entonces él mandó un mensaje a los que los cuidaban, que estaban con él o contra él. Pongan uno como rey, ahorita voy por él y me enfrento. No, pues aquí os tuvieron miedo. Pues entonces mándenme sus cabezas, sí, pues a los pobres 70 los decapitaron y le mandaban las cabezas. Después se encontró a los familiares del rey de Judá, de Ocosías, iban 40 y tantos, y también los ejecuta, a los dos. Mientras tanto, en Judá, cuando Atalía, que era también hija de Ahab y de Jezabel, se entera de la muerte de su hijo Ocosías, pues lo que hizo fue tratar de eliminar toda la familia para quedarse ella como reina. Como digo, que parece Juego de Tronos, parece la mujer aquella de la güera que no me acuerdo cómo se llamaba, ¿verdad? La tremenda güera esa. Pues así también esta mujer manda a matar a toda la familia real para quedarse ella como reina. Y asesinan a todos los hijos del rey, menos a uno que se llamaba Joás. Otra princesa lo esconden en el templo por 7 años. Después es presentado por el sacerdote Yoyada, y quien convoca a la tropa, pues al ejército, y lo proclaman rey. Atalía se da cuenta y dice, es traición, pero la capturan y la ejecutan también. Digo, parece historia de Juego de Tronos. Está muy complejo, ahí los encargo, ahí léanlo con calma, capítulos de 9 al 11 del segundo libro de los Reyes. Lo interesante de este asunto es pensar cómo la historia es así de compleja, porque entran 3 factores que se trenzan. Miren, el primer factor, la voluntad de Dios.
La voluntad de Dios es el proyecto con el que Dios hizo el universo, es perfecta, es hermosa, es equilibrada, pues simplemente vean cómo la naturaleza que sigue esa voluntad tiene una majestuosidad tan hermosa, cómo todas las cosas suceden a su tiempo y en su momento. A pesar de todo el desbarajuste que hemos hecho con la contaminación y con todo, la tierra tiene la capacidad de defenderse porque sigue el designio de Dios y trata de que la vida siga adelante, y esa es la voluntad de Dios que se expresa claramente de esa manera. Solamente esos factores existiera, eso sería el paraíso. No lo es. ¿Por qué? Porque entran otros dos factores. Entra la voluntad humana, que muchas veces es opuesta a la voluntad de Dios, rebelde a la voluntad de Dios, y sin embargo, Dios que nos dio la libertad, la respeta. Dios respeta la libertad humana aunque se le oponga. Es parecido como cuando el papá del hijo pródigo tuvo que enfrentar la rebeldía de su hijo, que le dijo, dame mi herencia porque me quiero ir. Y el papá le respeta, le da su herencia, se va, lo espera y se da la historia, pero le respetó. Dios así respeta también la libertad del hombre, aunque el hombre tiene que atenerse a las consecuencias como se tuvo que atenerse el muchacho también. Luego viene otro factor que es la fría lógica de los acontecimientos. Todo sucede en un marco político, histórico, cultural, social, económico, que es el contexto en el que nosotros vivimos. Y ese marco tiene una fría lógica que camina por sí mismo. Y Dios respeta tanto la voluntad humana como esa libertad que tiene el mundo de irse desarrollando, de irse moviendo. Dios no es un titiritero que esté moviendo cada cosa. Cuando la gente dice, la hojita, el árbol no se mueve si Dios no quiere, no es cierto. O sea, si todo lo que sucediera fuera voluntad de Dios, yo me hacía ateo. Quiere decir que si asesinan a una niña, la violan y la asesinan es porque Dios quiso. Pues así quiso Dios. No. Un niño que es abortado, es que así quiso Dios. No. Dios no hizo a nadie para ser abortado. Esa es la libertad humana que toma esas decisiones, pero Dios hizo a cada uno con una historia. Aquí en el mundo falta mucha gente que venía con un plan según el proyecto de Dios. Tal vez asesinamos en el aborto al que traía el remedio del SIDA, o al más grande de los literatos, o al más grande de los pensadores del mes fueron asesinados, fueron abortados, porque ningún niño fue hecho por Dios para ser abortado. Ahí entra el otro factor, pues la libertad humana, que a veces se opone a la voluntad de Dios, repito, ¿verdad? Entonces están esos tres factores que se están interactuando y en esa interacción se va produciendo la vida humana. Por eso muchas veces le pedimos a Dios, o no entendemos por qué Dios no mata a todos los malos de una vez, por qué no manda un rayo que al mismo tiempo mate a todos los malos. Si lo hiciera, a lo mejor el primero que mataran sería nosotros, así que ni alegues, ¿no? Acuérdense lo que dicen las parábolas. El trigo y la cizaña van a crecer juntos hasta el tiempo de la cosecha. Hasta el tiempo de la cosecha. De todo hay en la viña del Señor. Pero llegando el tiempo de la cosecha, ahí sí. El trigo se separa, se va a los graneros del cielo, la cizaña a la lumbre, ¿verdad? Va a haber un juicio final donde todo se va a aclarar. Por lo pronto aquí, esos tres factores se siguen entrelazando. En el contexto de nuestra vida, ¿cuántas cosas sentimos que no es la voluntad de Dios? Sí, es cierto, muchas cosas que pasaron en tu vida no es lo que Dios quería. Muchas situaciones de abuso, muchas situaciones que vivimos muy difíciles, muy dolorosas. No es que Dios así lo haya querido, pues es que así lo quiso Dios. No, muchas cosas, repito, son de la voluntad del hombre o de la fría lógica de los acontecimientos, ¿verdad? Pero sin embargo, el proyecto de Dios no descansa. Aunque el renglón esté chueco, Él sigue derechito. La voluntad de Dios es salvarnos y Él sabrá cómo nos salva. Como el buen ladrón, que la voluntad de Dios es que se salvara, y el hombre se perdió en vericuetos que lo llevaron a la crucifixión por asesino, y ahí lo encuentras la voluntad de Dios para salvarlo, ¿verdad? Y a tantos así. Yo me acuerdo de una persona enferma de SIDA que platicó conmigo una situación ya muy difícil de SIDA, sin embargo, a pesar de una historia terrible, al final estaba arrepentido pidiéndole perdón a Dios. Llegó a decir, bendito SIDA, porque gracias a ti me arrepentí y gracias a ti conocí a Dios. Los caminos de Dios son tan complejos, pero lo que sí estoy seguro es que va a abrirle la puerta a gente que ni nos imaginamos. ¿Quién diría que ese ladrón que fue ejecutado es el primer santo canonizado? Fue el primero que entró, porque Jesucristo dijo, yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es el primer santo canonizado, ese ladrón. Por eso está complejo, la iglesia no tan fácilmente decreta santo a alguien, porque no es tan fácil decirlo. Esperemos y confiemos en que la voluntad de Dios logre su objetivo con nosotros, y a pesar de todas las circunstancias de rebeldía y de mal que hay a nuestro alrededor, alcancemos la voluntad de Dios. Y ahí está nuestra labor de saber discernir, en medio de todas las cosas que pasan, cuál es la voluntad de Dios.
Tal vez nosotros estamos siguiendo cosas que se llaman bien voluntad humana, o tal vez sea simplemente la lógica de los acontecimientos. Hay que saber discernir, para en medio de todas las cosas que están pasando, decir, lo que Dios quiere aquí es esto. No es fácil, ¿eh? Ahí está el reto, discernir nuestra historia para encontrar en ella el paso de la voluntad de Dios. Bueno, tarea. Denle una leidita esos dos capítulos. Segundo libro de los Reyes, capítulos del 9 al 11. 3 capítulos. Lean esos 3 capítulos y van a ver qué es interesante. Y sobre esa historia tan compleja, reflexionen sobre su propia historia. Pónganse a pensar qué tanto has entendido lo que es la voluntad de Dios en tu vida. Tarea para hoy. Mensajes positivos.